acabas de ver no es una película de guerra, es Cuba en 1947 y alguien quiso con todas sus fuerzas que la vieras así, sangrando, ardiendo, fuera de control. Estas imágenes las usó un gobierno y no para denunciar el horror, sino para venderte la cura. Ese gobierno fue el de Batista en 1952 y el narrador de esa cura lo confesó en el documental que veremos hoy, Sin Pudor. Para los que quieren perturbar, hacer daño a la paz pública, poner en peligro la tranquilidad de la familia o pretender aprovecharse de este respeto connatural en nosotros para hacer revueltas, matar en las calles, asaltar al ciudadano o al establecimiento público, como en el anterior régimen se hacía, o implantar el terror, no habrá garantías ni habrá cuartel. Para ellos sí habrá dictadura, tan férrea como crueles y criminales sean los procedimientos de terror que utilizaran. Primero de junio de 1944. El pueblo de Cuba, desbordante de júbilo, celebra el triunfo electoral de Ramón Grau San Martín, segundo líder del movimiento septembrista, que ha sido electo presidente de la República por abrumadora mayoría, en los comicios más limpios y honrados que recuerda nuestra historia. El primer mandatario saliente dejaba la mansión ejecutiva. Había cumplido con sus deberes constitucionales. Quedaban las riendas del poder en manos cubanas. La República se consolidaba definitivamente a la sombra de los mejores auspicios bajo la égida constitucional. Una mañana, inesperadamente, aquel clima de paz se vio turbado por una noticia siniestra. En una carretera poco transitada apareció muerto a balazos el doctor Eugenio Llanillo, sin que fuera posible que la acción de la justicia cayera sobre los culpables. Poco tiempo después, en plena Plaza de la Fraternidad, en el corazón de La Habana, caía mortalmente herido a balazos Enrique Enríquez, jefe del Servicio Secreto de Palacio. La policía pareció movilizarse porque la sociedad exigía la detención de los culpables, pero estos habían hallado un alto protector. El sindicato del crimen obtenía su patente dorso. Quedaba impune también este nuevo asesinato. Una ola de crímenes azotaba La Habana. La policía sistemáticamente fracasaba en su empeño de aprender a los gánsteres. Asesinaba con absoluta impunidad. El pandillismo organizado y protegido entronizaba el poder de la pistola y de la ametralladora. No había seguridad para nadie. Y mientras tanto, jóvenes y viejos cubanos, en fin, compatriotas nuestros, iban cayendo bajo el signo de la alevosía. Los pandilleros eran protegidos por influyentes personajes. Casi sin interrupción, fueron produciéndose todo género de atentados con idéntica impunidad. Todo esto ocurría estando en vigor la Constitución de 1940. No existía ninguna razón que aconsejara a nadie aplicar las normas siniestras del terrorismo, sin embargo. Y los atracos a manos armadas, los asaltos, los atentados personales se sucedían con rapidez desconcertante. La sociedad reclamaba de las autoridades para que detuvieran aquella ola de crímenes, pero inútilmente. Las propias autoridades estaban de espaldas a la sociedad.
aquella tarde, 15 de septiembre, la ciudadanía vivió horas de terror y angustias ante los sucesos de Orfila. Cuba entera lucía dividida en dos inmensos bandos, dispuestos al exterminio. En aquel hecho de sangre, cuyo recuerdo crispa los nervios todavía y llena las almas de espanto, cayeron hombres y mujeres inútilmente una vez más. Se mataban en las calles, y mientras tanto, en la casa ejecutiva, una enfermedad repentina o una siesta que no podía interrumpirse propiciaba la prolongación de la batalla. Se celebraron nuevas elecciones, también al amparo de la Constitución, y un nuevo gobernante subió las escaleras de Palacio. El pueblo esperaba un cambio de sistema y quería la erradicación completa del gangsterismo, pero el pueblo fue defraudado en sus aspiraciones. De nuevo los hechos de sangre se fueron sucediendo unos a otros. Los delincuentes que eran detenidos se escapaban misteriosamente de las prisiones para no ser recapturados jamás. Jovencitos imberbes eran asesinados en los repartos por las sectas de pandilleros. La inquietud y el temor dominaba a las familias cubanas. Las madres no sabían al despedirse de sus hijos si habían de volverlos a ver. El pandillismo continuaba imperando, tolerado y protegido por unos gobernantes que así vulneraban la Carta Fundamental de la República, que habían jurado defender. Y una trágica noche fue asesinado un hombre bueno y leal, un hombre que jamás había hecho mal a nadie, un ciudadano honesto y laborioso que gozaba de la general estimación, Alejo Cosío del Pino, a quien siempre se le viera desarmado y jovial, con la diestra extendida en señal de amistad. ¿Por qué lo asesinaron? Su nombre figuraba injustamente en una lápida funeraria, junto con otros que ya habían sido borrados, como lo sería el suyo, a balazos y con una pincelada sangrienta. Pero tampoco se hizo nada. Y el terror seguía imperando. Y en la madrugada del 10 de marzo, Batista entró en Colombia y se hizo cargo de regir los destinos de la nación. La República iniciaba una nueva etapa de su vida y el hecho fue acogido por la ciudadanía con expectación. Algo indudable empezó a producirse.
los pandilleros huían de un territorio que ya no le era propicio. Las armas que les sirvieran para realizar sus fechorías eran rápidamente ocultadas. Recobrado el principio de autoridad, la ley contra el gangsterismo era aplicada inexorablemente y la vida en Cuba fue recobrando su ritmo normal, sin temores, sin odios, sin sangre. Pero aquellos que no supieron defender los poderes que el pueblo les diera y de los que habían hecho un uso deplorable, pasados los primeros momentos de temor, principescamente instalados en una playa extranjera muy próxima a La Habana, en vez de pensar en restituir al tesoro de la nación los dineros tomados ilegalmente, empezaron a maquinar un regreso imposible, gastando sumas enormes en un vano intento de resucitar el gangsterismo. Y mientras en Mamaremog se descubría un cargamento de armas destinado a un desembarco de pandilleros a sueldo en playas cubanas, el pueblo entero, confiado, feliz, celebraba las fiestas de Navidad con más entusiasmo que nunca. La Habana vivía horas de cristiana felicidad. La primera dama repartía 100.000 raciones de comestibles a familias cubanas. E igualmente de sus manos y de otros organismos oficiales y entidades particulares, los niños recibían juguetes y golosinas. Pero los restos del gangsterismo, ya herido de muerte, alentaban nuevas olas de horror y de sangre. Dirigidos desde el extranjero por manos criminales y misteriosas, y creyendo que de nuevo podrían burlar a la justicia, se preparaban a convertir la noche de Reyes de La Habana en otra noche de San Bartolomé, palabras que en fecha reciente pronunciara el jefe del Estado. Para los que quieren perturbar, hacer daño a la paz pública, poner en peligro la tranquilidad de la familia, o pretender aprovecharse de este respeto connatural en nosotros, para hacer revueltas, matar en las calles, asaltar al ciudadano o al establecimiento público, como en el anterior régimen se hacía, o implantar el terror, no habrá garantías ni habrá cuartel. Para ellos sí habrá dictadura, tan férrea como crueles y criminales sean los procedimientos de terror que utilizaran. Esa fue la promesa, la amenaza grabada a fuego en 1952 y la oposición la puso a prueba. Respondió a esa dicta blanda con bombas, con atentados, con sangre en las calles. Según su propia lógica, según su propia máxima, lo que venía después tenía que ser el infierno, la tiranía total. Pero mira bien lo que de verdad pasó. Porque el dictador que nunca quiso ser tirano, nunca cumplió su amenaza, nunca silenció a toda la prensa. Los periódicos y las radios siguieron criticándolo hasta el último día. Nunca armó milicias nacionales para convertir a un pueblo entero en su ejército. Y nunca clausuró el camino electoral. Fraudulento, amañado, sucio, pero jamás se atrevió a enterrarlo del todo, ni a proclamarse eterno. Pero se quedó a mitad de camino del tirano que prometió ser. Su propia máxima lo desmiente. Amenazó con más horror del que fue capaz de cometer. Y aquí está el otro relato, el que duele, porque esa tiranía total, la que sí abolió cada periódico, la que sí armó milicias por todo el país, la que sí sepultó las elecciones para siempre, sí llegó a Cuba, pero no la trajo el hombre que la prometió en 1952, la trajo otro. ¡Viva Lenin! Que llegó 7 años después, jurando exactamente lo contrario, prometiendo libertad, prometiendo elecciones, prometiendo el fin de toda dictadura sobre la nación cubana.
porque ese otro hombre, el que llegó prometiendo libertad y trajo la tiranía, todavía no había terminado. En marzo de 1968 vino por lo último que le quedaba al cubano de a pie: la bodega que te fiaba hasta fin de mes, el bar de la esquina, la fritura de madrugada. Más de 55.000 negocios borrados en una sola mañana. No por economía, no por ideología, por una rabieta, un puñetazo en la mesa y un grito. ¡Por mis cojones se va a intervenir tal y como yo dije! Cómo el ego herido de un solo hombre decapitó el alma de Cuba y por qué esta vez la historia toca la sangre de quien te la cuenta. Es el expediente que aparece ahora mismo en tu pantalla. Da clic acá.